y vamos a leer versículos 1 al versículo 5. Mateo 5, 1 al 5. Si ya lo encontró, por favor denme un amén. Amén. Sí sea amén. Muy bien, vamos a leer en forma alternada. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Todos? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Todos el 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos servirte y hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poner atención a tu palabra y a escuchar con atención la voz del Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor, a aprender de ti y a conocerte más, Señor, y a probar y deleitar que eres bueno, que eres fiel, que eres un Dios vivo y verdadero, que eres un Dios que contesta oración, un Dios que habla a su pueblo, que consuela a sus hijos quebrantados, que los levanta y los guía en el camino de la vida. Gracias, Dios, por permitirnos estar aquí. Bendice, mi Dios, el resto de esta tarde, y pido que obres en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos estudiando ya por no sé cuánto tiempo. A veces pierdo el rastro de cuánto tiempo hemos estado estudiando los montes de la Biblia. Y estaba orando ayer por qué monte quería Dios de que predicara hoy. Y aunque usted no lo crea, todavía hay muchos montes en la Biblia de los que no he predicado. Ya tengo un mes predicando los montes, y hay todavía montes de que no he predicado. Allá en la tierra de Israel, la orografía es montañosa, hay muchas regiones de montañas. Cristo tuvo su ministerio en la montaña. Y si usted va al libro de Lucas, capítulo 6, le puedo mostrar el contexto de este texto del que acabamos de leer. El contexto está muy claro en Lucas, es un pasaje paralelo. En Lucas 6, versículo 20, ahí vemos el contexto, pero antes de eso, versículo 12, Lucas 6, 12. Fíjese lo que estaba pasando, hermanos. En aquellos días, él fue al monte a orar. Este monte, no se sabe exactamente cuál era este monte, pero Jesús fue a este monte a orar. Y dice la Biblia: y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En este monte del que voy a predicar sucedió esto. Jesús fue a la cúspide del monte, y allí en la cúspide del monte él oró. ¿Por qué Jesús, hermanos, oraba tanto, siendo que él es Dios? ¿Por qué Jesús pasaba la noche orando, siendo que él es Dios? Porque Jesús, el Señor Jesús, nos vino a dar un ejemplo de lo que él nos enseña en la palabra de Dios. El Señor nos dice en la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu. Y Jesucristo, el Señor, nos enseña cómo es en su estilo de vida un hombre pobre en espíritu. Y dice que él pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus 12 discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y habla de los 12 discípulos. Después de que él escogió a los discípulos, versículo 17, ya menciona a los 12 discípulos, que fueron los apóstoles. El Señor dice: y descendió con ellos. Esto es, todo sucede en el monte,
Jesús está en la cúspide del monte. Después Jesús desciende del monte, de la cúspide, con los discípulos. Después de haberlos llamado a ser sus discípulos, haberlos escogido en oración, habiendo meditado y ponderado cada nombre, Él descendió con ellos y dice, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos. Hermanos, las montañas son hermosas. No sé si a usted le gustan las montañas. Aquí en Georgia casi no hay montañas, pocas montañas. Pero va, por ejemplo, allá para Chattanooga hay más montañas. Tennessee, en el estado, hay más montañas. Y al norte de Georgia hay montañas. Son preciosas las montañas. Y aquí en este lugar, el Señor descendió del monte, se detuvo en un lugar llano, plano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Esto es lo que está pasando antes del sermón. Ahora vamos a Mateo 5, que es lo mismo, pero Mateo no nos da estos detalles. Mateo 5, y el Señor habla de lo mismo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y después el Señor empieza a enseñar el sermón del monte, y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero predicar, hermanos, del sermón del monte, o del monte de las beatitudes. En este monte Dios le da un sermón, un mensaje a las multitudes, sus discípulos entre ellos, y les habla de algo muy importante. Este monte enseña cómo una persona que tiene una relación con Dios va a conducir su vida. Estas beatitudes, hermano, no son cualidades futuras de una persona, son cualidades presentes que tiene una persona que tiene una relación con Cristo. Estas beatitudes suceden cuando una persona ha sido salva por fe y gracia. Para poder vivir de esta manera, como el Señor nos describe en este capítulo del Sermón del Monte, necesitamos ser salvos o haber sido salvados por fe y gracia en el Señor Jesucristo. Si no somos salvos, no podemos vivir así. Y estas características del carácter de un hombre o de una mujer muestran la realidad de que Cristo los ha salvado, y muestran la calidad de su vida espiritual, porque tienen una comunión íntima con Dios. Y también este pasaje nos habla del reino de los cielos. Dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nota qué interesante, en este versículo está hablando la Biblia en presente, no en futuro, ni en pasado, pero en presente. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos, hermanos? El reino de los cielos se refiere al reino presente que Dios tiene sobre un creyente. Es un reino que tiene que ver con el rey, y tiene que ver con que nosotros seamos parte de ese reino. En la Biblia también se le conoce como el reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios, dice Mateo 6, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hablando del presente, no del futuro, hermanos, porque el creyente ya estamos bajo el reino de Dios en una forma temporal, no completa. Por completa, hermanos, va a ser obviamente en el cielo, y una forma terrenal será el milenio. Pero no quiero confundirlos con esas cosas futuras. Simplemente quiero decirles que la iglesia
Hoy en día somos hijos de Dios, somos parte del pueblo de Dios y estamos bajo el reino de Dios ahora mismo. Pero ¿cómo quiere Dios que vivamos esos súbditos suyos? ¿Cómo quiere Dios que sirvamos esta pequeña manada de cristianos aquí en la tierra? Y Dios nos habla de las beatitudes, que vivamos pobres en espíritu. Porque, hermanos, somos parte del reino de Dios y Dios quiere usarnos para engrandecer su reino. Fíjense lo que dice Lucas 12:32, por favor. Lucas 12:32. Lucas capítulo 12, versículo 32. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, ¿qué, hermanos? Daros el reino. Otra vez, en presente, aquellos discípulos, aquellos que están con Cristo, siguiendo a Cristo, ellos han recibido ya el reino. Para poder tener el reino necesitamos ser salvos. Para ser salvos necesitamos arrepentimiento. No podemos ser salvos sin arrepentimiento. Por eso, fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. Ahí en Mateo, el Señor nos habla, Mateo 3, versículo 1. El Señor nos habla de la importancia del arrepentimiento para la salvación y para poder estar en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Mateo 3, 1. Fíjese lo que dijo. Aquí son las palabras de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué, hermanos? Se ha acercado. ¿De qué está hablando? Que están bajando un reino con palacios y con súbditos. No, hermano, está hablando de que el rey de ese reino ha bajado. El rey de ese reino es Cristo. Él ha venido. Y note lo que dice versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Diciendo Juan el Bautista: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerda, hermanos, el contexto es muy importante. El contexto de los judíos era un contexto muy religioso, bajo los maestros fariseos, escribas, saduceos. Y ellos enseñaban que para poder estar en ese reino de Dios necesitaban la justicia, pero la justicia humana, la justicia propia. Y, hermano, no somos salvos por justicia propia. No podemos entrar al reino de Dios por justicia propia. No podemos ser parte del reino de los cielos por nuestra propia justicia. Pero los fariseos empujaban y los fariseos proponían que la entrada a ese reino era por justicia, y ellos eran tan detallosos que ellos aún diezmaban la menta, diezmaban el eneldo y trataban de cumplir todas las leyes. Pero sabemos que la ley, hermanos, no nos puede salvar. La ley solamente es un ayo que nos lleva a Cristo, un guardia que nos lleva a Cristo, porque Cristo nos puede salvar. Ahora, vea lo que predicó Cristo Jesús allá en Mateo 4:17. Mateo 4:17, un poquito más adelante. Esto ya fue el mismo Señor Jesucristo. Mateo 4:17. Jesús comienza su ministerio y Jesús dijo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Es, hermanos, un reino que Dios tiene sobre su pueblo, sobre su iglesia presente, al cual entramos no por justicia propia, pero entramos por la justicia de Cristo, la justicia de Dios. Pero que para poder vivir en ese reino necesitamos tener una relación con Dios para manifestar las características de los que son parte de ese reino. Una relación con el Señor. Y el primer ingrediente de esa relación con Dios es lo que dice, vamos a Mateo 5 otra vez, es lo que dice el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. La primera característica para vivir en este reino de tal manera que manifestemos al Rey, manifestemos la obra y la mano de Jesucristo en nosotros, Dios quiere que vivamos en esa pobreza espiritual. Muy interesante esa palabra pobre, hermanos. Esa palabra pobre se refiere a alguien que está literalmente en bancarrota. Está totalmente destituido, no tiene nada. No es un pobre que trae en la bolsa $5 y es todo lo que tiene para el mes. Y obviamente es pobre porque no tiene mucho dinero. Este pobre del que dice la Biblia, la palabra griega y pobre, es alguien que está totalmente destituido, no tiene nada que dar. No tiene nada en su bolsillo, no tiene nada en su cuenta de ahorros, no tiene nada en su cuenta bancaria, no tiene nada con que poder satisfacer sus necesidades. Es un pobre. Ahora, la Biblia dice pobre en espíritu. Hermano, el pobre en espíritu es aquel que reconoce que para satisfacer su necesidad necesita a Dios. Porque sin Dios no la puede satisfacer. Sin Dios Él no puede hacer nada. Amén. Quiero hablarles, hermanos, de dos cosas que manifiestan qué tan pobres en espíritu andamos. Qué tan pobres en espíritu nos encontramos. Primera cosa que manifiesta tu pobreza espiritual es tu vida de oración. Tu vida de oración. Cuando yo estudié esto, hermanos, qué bendición que uno nunca estudia la Biblia al punto de que dice, Señor, ya lo alcancé, ya soy, ya llegué, Señor, ya tengo todo. No, hermanos, entre más uno estudia la Biblia, más se da cuenta, Señor, ay de mí, pecador. Señor, perdóname. Señor, cuánto te necesito. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Los pobres en espíritu se manifiestan primeramente por su vida de oración. Y yo le oraba a Dios ayer. Dios, he predicado este mensaje en mi ministerio varias veces. Pero le rogaba a Dios ayer, dame un personaje bíblico que ilustre la pobreza espiritual. Y Dios me dio a Ana. Vamos al primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Y vamos, dejo un separador en Mateo, aunque ya no voy a volver mucho a Mateo, voy a estar más en otros pasajes. Pero vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tob, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, ¿qué, hermanos? La irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Primera cosa, hermanos, una persona pobre en espíritu es una persona que acude a Dios para todo. Acude a Dios para todo. Ana estaba atribulada de espíritu. Ana estaba irritada. Ana estaba enojada. Ana estaba triste. ¿Qué haces tú cuando estás triste? ¿Qué hago yo cuando estoy triste, hermanos? A veces estamos tristes y sufrimos la tristeza, nos sentimos mal. A veces nos distraemos. Quiero olvidar la tristeza. A veces nos ponemos a hacer algo que nos ocupa. El trabajo, ¿verdad? El trabajo es bueno para eso.
nos distrae todo lo demás. Yo quiero olvidarme de los problemas y me meto a trabajar en el césped atrás, a cortar el césped, a usar la sopladora y todo, y me olvido de todo porque estoy ocupado. La mente está en otro lado. Pero tarde que temprano la necesidad está allí, hermanos. Aunque nos distraigamos, aunque tratemos de ignorar la necesidad, aunque tratemos de solucionar el problema de otras maneras, la necesidad está allí porque solamente Cristo puede satisfacer esa necesidad de espíritu. Nada más la puede satisfacer. Solamente el poder de Dios puede quitar esa tristeza que está más allá de lo superficial. Solamente Dios puede quitar esa irritación que tú tienes, ese enojo que tú tienes. A veces gente se enoja y ¿qué hace? Pues se va al costal y le da golpes al costal. Se desquitan con el costal, sacan toda su ira con el costal. Ok, está bien, es una forma, pero finalmente, hermanos, para quitar todo eso de una forma profunda, necesitamos, hablando no de la forma, porque fíjense, los problemas tienen diferentes niveles: cuerpo, alma y espíritu. Aquí está hablando el Señor del espíritu, hermanos. Aquí está hablando Dios de aquella parte espiritual, aquella parte que nos maneja nuestro ser. El espíritu afecta el alma afecta el cuerpo, y todo el ser es afectado. Y a veces, como le dije, agarramos al costal a golpes y sacamos del alma toda la furia, todo el golpe, el coraje, y ya nos sentimos, pero el espíritu está allí, todavía necesita ese alimento, necesita esa consolación, necesita esa paz, necesita ese gozo, el sosiego que solamente Dios te puede dar. Ahí es donde necesitamos vivir pobres en espíritu y hacer lo que Ana hizo. Lo que Ana hizo, hermanos, fue a orar. Amén. Ella se fue a orar. Y note lo que dice versículo 7: así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Los problemas, hermanos, mires, cuando no se solucionan de raíz, vuelven a salir. Es como, hermanos, que trabajan en la yarda. Una raíz, una hierba mala, tú la agarras con la huidira y la cortas, ¿qué va a pasar? Vuelve a salir. El problema no se soluciona con la huidira, solamente se quita de medio. Se soluciona hasta que matas la raíz, o la extirpas, la jalas y sacas toda la raíz. Entonces se soluciona el problema. Y esto es lo que Dios quiere. La pobreza espiritual es lo que necesitamos para solucionar los problemas, para solucionar esa tristeza, para solucionar esas adversidades. Y la oración, hermanos, es esa manera de satisfacer esa necesidad a un nivel del espíritu, no a nivel del cuerpo ni a nivel del alma, pero a nivel del espíritu, porque cuando oramos estamos en comunión con Dios de espíritu a espíritu. Y note, versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Otra vez, Ana estaba amargada. Hermanos, estar amargado es horrible, porque estar amargado es como traer lentes de un color y todo lo ves con amargor, todo lo ves con ese tinte de amargura en tu corazón. Todo te parece mal, todo lo ves mal, todo lo ves que están contra ti, porque hay un amargor en tu corazón. Y a veces andamos de muy buen humor y traemos mucho ánimo y nos fue muy bien en el trabajo y no se ve el amargor que hay en el corazón, en el alma, pero finalmente allí está, no se va, hermanos. Lo único que lo quita es el Señor.
Y el Señor nos lo quita cuando somos pobres en espíritu. Esto es, Señor, estoy en bancarrota, yo no puedo hacer nada para satisfacer mi necesidad de aquellas cosas que me afectan, de aquellas cosas que me dañan en mi ser más interior. Señor, te necesito. Y cuando usted y yo oramos, Dios suple esa necesidad que nosotros no podemos porque somos pobres en espíritu. No tenemos nada, hermanos. No tenemos forma de hacer nada para ayudarnos. Y note lo que dice en el versículo 12. Mientras ella oraba, ¿y qué dice, hermanos? Largamente. Ahí Dios me llamó la atención. Dios me subrayó la palabra largamente. Orar, hermanos, largamente es necesario para que Dios satisfaga tu necesidad. Mire, cuando tienes un pago de hipoteca, tienes un pago de auto, tienes un pago de renta y no tienes para pagarlo, ¿qué hacemos? Trabajamos horas extras o agarramos un trabajo de part-time, ¿verdad? Trabajamos duro. O nuestro cónyuge dice, voy a echarte la mano, voy a trabajar, te voy a ayudar. En otras palabras, más tiempo, más esfuerzo, más dedicación para poder satisfacer ese pago, ese cobro que me están haciendo. Es igual con la oración, hermanos. El pobre en espíritu no tiene nada. Y a veces las cuentas vienen muy grandes. A veces los problemas son demasiado grandes para mí para poder llevarlos sobre mi corazón. A veces las aflicciones son profundas. A veces la amargura está bien metida y arraigada. Me está contaminando toda mi alma. ¿Qué necesito, hermanos? Necesito mostrar una pobreza espiritual y orar hasta que Dios satisfaga esa necesidad. Largamente, si es necesario. El Señor Jesús pasó la noche orando. El Señor Jesús nos enseña, hermanos, qué importante era pasar mucho tiempo en comunión con el Padre, porque Él tenía una necesidad de enseñarnos la importancia de la comunión con Dios y la importancia de depender de Dios para todas las cosas, hermanos. Mire, de acuerdo a este versículo y de acuerdo a esta verdad que estoy hablando, debiéramos orar, hermanos, para todo. Debiéramos orar cuando salimos de la casa y nos sentamos al volante. Señor, ayúdame a manejar bien. Señor, cuídame de los malos. Señor, tengo tantos años de manejar, pero por ahí me va a salir uno que no sabe manejar. No traen seguro. Cuídame, Señor. Hermanos, hasta en esas cosas uno muestra, soy pobre, no tengo nada. Cuando uno está en el trabajo y viene un problema, a veces decimos, pues haz esto, haz aquello. Pero en lugar de decir, Señor, o al decirle a la persona, dame tantito, dame unos minutitos, déjame ir a orar. ¿Por qué? Porque somos pobres. No tenemos nada. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos el consejo de Dios. Necesitamos que Dios nos dé de su palabra, que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, nos recuerde un versículo, nos calme la reacción en la carne para poder tomar buenas decisiones. Necesitamos a Dios, hermanos, todo el tiempo. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. No es porque Dios tenga un capricho que diga, quiero que estés orando todo el tiempo, sin cesar. No quiere decir que oremos 24 horas, pero que tengamos un espíritu de oración todo el día, mientras estemos despiertos y aún de noche, hermanos. Usted se va a encontrar de vez en cuando en la noche que se levanta y está orando, despierta y estaba pensando, estaba orando. Es lo que Dios quiere, que tengamos ese espíritu, orar sin cesar. Buscar a Dios, hermano, en la mañana, al mediodía, en la noche. Buscarle, ¿por qué? Porque estamos pobres espiritualmente. No tenemos nada y Dios es el único que puede satisfacer la necesidad. Y note versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón
y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Note, hermanos, una mujer que dice: atribulada de espíritu, estoy necesitada en mi espíritu, necesito a Dios. Hermano, no tenemos que ir con el doctor de espíritus para saber si estamos pobres en espíritu. Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa palabra bienaventurados es muy interesante, quiere decir feliz, alguien feliz. Bienaventurado quiere decir afortunado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hermanos, esos árboles no les falta nada. Tienen agua, tienen sol, están fuertes, arraigados, están frondosos. Si son frutales, dan mucho fruto porque están en corrientes de aguas. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que necesitamos? Un espíritu pobre. Señor, mi espíritu te necesita todo el tiempo. Note lo que dice Salmo 42. Salmo 42, por favor. Versículo 1. Salmo 42, 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene que, hermanos, sed de Dios, del Dios vivo. El verano, hermanos, es una temporada donde sudamos mucho. Yo no sé ustedes si sudan. Yo sudo, pero empapo la camisa con el sudo. Y después tengo una sed terrible. Y me tomo mucha agua. Hermano, la vida cristiana, el trabajo para la obra de Dios, la batalla espiritual, la lucha que todos los días tienes, nos hace sudar espiritualmente. Tenemos que satisfacer nuestro espíritu con el agua de la vida. Necesitamos otra vez rellenar esas células con agua que perdieron nuestro cuerpo, con esa agua que perdemos al sudar y que tenemos que recuperar para no deshidratarnos y tener problemas serios. El Señor nos quiere recuperar esa agua, pero necesitamos darnos cuenta que estamos necesitados de Dios todo el tiempo, hermanos. Lo contrario de un hombre pobre en espíritu es un hombre que depende de sí mismo. Es un hombre que se cree sabio en su propia opinión. Un hombre que cree que tiene la respuesta para todas las cosas, que todo lo puede. Cuando, hermanos, en realidad, sin Cristo, vea lo que dice Juan 15, por favor. Juan capítulo 15. Ahí en Juan 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva, ¿qué, hermanos? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, somos un pámpano, somos una rama. ¿Qué puede una rama por sí sola? Nada. Una rama por sí sola no puede nada, necesita estar pegada al tronco. Y el tronco está con la raíz y la savia. La raíz es Cristo, hermanos. La savia es el Espíritu Santo. Y así el creyente está pegado, permaneciendo en Cristo, dependiendo de Él. Está con un espíritu pobre, totalmente desaprovisionado de todo lo que Él necesita. Pero Dios da la provisión. Dios nos satisface la necesidad. Por eso
cuando usted y yo reconocemos cuánto necesitamos a Dios, Dios dice, tú vas a ser feliz, tú vas a ser un hombre bienaventurado, afortunado, tienes la herencia de la gloria, las riquezas celestiales a tu disposición, porque Dios está contigo. Vea otra cosa, hermano, segunda cosa que nos habla la Biblia, que muestra nuestra pobreza espiritual. Primeramente, la oración. Y antes de pasar al segundo punto, quiero, hermanos, animarle a leer la Biblia con la mente. Quiero orar más. La mejor manera de orar, hermanos, es orar con escrituras, con Biblia. Es regresarle a Dios su palabra en oración. Señor, aquí tú dijiste, me gusta mucho leer los salmos a mí, porque el salmista David muchas veces está afligido, atribulado, está feliz, está gozoso, tiene victorias y habla con Dios y lo alaba y le comparte el corazón. A veces yo digo, Señor, aunque yo no soy David, pero siento lo que David siente. Señor, ahí te va la oración de David. Ahora no es de David, pero es mía. Señor, ayúdame, súpleme la necesidad. Señor, satisface esta pérdida. Ayúdame, Señor. La palabra de Dios es necesaria para orar. Lee la Biblia pensando en oración. Pero también, hermano, lee acerca de biografías. Te animo, lee biografías de hombres de oración. A mí me encanta leer biografías de hombres de oración porque me retan. Me enseñan, a veces oramos demasiado superfluamente, demasiado superficial. Todo lo que pedimos es necesidades personales, temporales, mi bienestar. Pero Dios dice, no, cuando ores, tienes que orar. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, orar por lo que es la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la obra de Dios. Y esa oración, hermanos, cuando encontramos una forma de traducir las necesidades que tú tienes a promesas bíblicas, a versículos bíblicos, tu oración se vuelve poderosa, hermanos. Tu oración se vuelve una oración en la que Dios es llamada su atención, porque Él está escuchando su misma palabra, escuchando su corazón. Dios está escuchando su palpitar en tus oraciones y Dios bendice esa oración, hermanos. Segunda forma en que nosotros mostramos una pobreza espiritual es en tu relación con la palabra de Dios. Hermanos, este primer mensaje del Sermón del Monte nos habla de dos cosas bien básicas con las que batallamos mucho: la oración y la lectura, meditación, estudio, memorización y enseñanza de la palabra de Dios. Vea lo que dice Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Ahí en Isaías capítulo 66, en el versículo 2, miren lo que encontramos, Isaías 66. Vamos a leer, comenzando en el versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Fíjense, hablando de que el cielo es su trono, hermanos. Hay un cielo, existe, ahí está Dios. La tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde, ¿qué, hermanos? De espíritu, y que tiembla, ¿qué, hermanos? A mi palabra. Un hombre pobre de espíritu es un hombre que tiembla a la palabra de Dios. Tiembla, tiene un respeto, un gran valor por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene peso en su vida. La palabra de Dios tiene autoridad en su vida. Y tiene temor de Dios. Y no quiere defraudar a Dios, no quiere desobedecer a Dios,
no quiere entristecer a Dios. La palabra de Dios es sumamente importante para esta persona. Y dice la Biblia, miraré a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermano, la palabra de Dios es la segunda manera en que nosotros vamos a darnos cuenta si estamos pobres en espíritu o no. ¿Cuánta Biblia leemos? ¿Cuánta palabra de Dios leemos? ¿Cuánta Biblia memorizamos? Cuando yo estaba pensando de esto, hermanos, yo dije, Señor, ay de mí, perdóname, Dios. Necesito primeramente leer más Biblia, memorizar más Biblia, meditar más Biblia, estudiar más la Biblia, porque de esa manera yo voy a poder tener esa bienaventuranza del Señor, esa felicidad, vamos a poder tener esa fortuna, esa riqueza espiritual de la gloria en nuestras vidas, porque Dios está con nosotros, hermanos. Pero sí batallamos con ese deseo de leer la palabra de Dios. Mira lo que dice en el libro de Colosenses, por favor. En el libro de Colosenses 3:16. Fíjese, la palabra de Cristo more ¿en qué, hermanos? En abundancia en vosotros. Imagínense, ¿cuántos dólares te gustaría traer en la cartera, hermanos? Cientos, ¿verdad? ¿Por qué no? Podemos ir al súper, podemos ir al restaurante, podemos ir al mall, traemos mucho dinero. Somos ricos, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánta palabra de Dios quieres traer en tu corazón? ¿Cuánta palabra de Dios quieres traer en tu corazón? La palabra de Dios llega al corazón cuando la leemos, la meditamos y la memorizamos, hermanos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Otra vez vemos ese con todo mi corazón, con esa necesidad de Dios. Señor, soy pobre, sin ti no puedo, ayúdame, Señor. Y ese hombre tiene abundancia de palabra de Dios. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia, versículo 16, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Imagínense, hermano, que cuando hablemos unos con otros, tengamos tanta palabra de Dios que nos exhortamos con palabra de Dios. Tengamos tanta palabra de Dios que cuando tenemos un momento a solas, andamos manejando, vamos cantando palabra de Dios, salmos al Señor, porque estamos repletos de palabra de Dios, y el sobreflujo de esa palabra de Dios nos da gozo y, hermanos, satisface nuestras más profundas necesidades, porque la palabra de Dios, hermanos, es medicina, la palabra de Dios es bálsamo, la palabra de Dios es todo lo que el cristiano necesita para tener una vida bendecida por Dios. Quiero mostrar, para terminar, vamos de vuelta al libro de Mateo, quiero mostrarles unas verdades acerca de la pobreza espiritual. Ahí en Mateo capítulo 5 dice la palabra del Señor en versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano amado, vamos a hacer un inventario esta noche para saber qué es lo que tú tienes materialmente hablando. Se hace un estado de resultados, activos, pasivos, después tu saldo, tu capital, y ya tienes un valor de tu persona, de lo que tú tienes. Y así, hermano,
somos pobres. Aquí la pobreza no se mide por cuánta palabra de Dios tengo, pero ni cuánta oración estoy haciendo, pero cuánta necesidad tengo de orar. Se mide por cuánto deseo tengo de la palabra de Dios, cuánta palabra de Dios necesito memorizar. Y de esa manera se mide ese estado del espíritu, si está realmente pobre delante de Dios o no está pobre delante de Dios. ¿Cómo está nuestro espíritu, hermano? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí esta noche, Señor. Te pido que bendigas esta primera beatitud, esta primera característica del hombre espiritual que está en el reino de Dios, disfrutando de la presencia del Rey y del ministerio del Rey, así como cuando la reina de Sabá fue a visitar a Salomón y vio a sus súbditos bien vestidos, bien comidos, en un lugar precioso, en el palacio, bien organizados, bien unidos. Señor, así igualmente nosotros, cuando estamos pobres en espíritu, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Padre, la gente va a ver al Rey y la riqueza del reino de Dios y la provisión del reino de Dios, que no nos falta nada, que estamos bienaventurados, que somos felices, estamos ricos con la herencia espiritual de la gloria y del cielo. Y Señor, estamos felices. Así, Padre Celestial, te pido que exhortes a cada oyente en esta tarde, comenzando conmigo, a orar, Señor, largamente como lo hizo Ana, a orar sin cesar, a orar, Señor, como lo hizo Daniel, mañana, tarde y noche, a orar, Señor, por todas las cositas, aún pequeñitas, aún, Señor, decisiones que pensaríamos fáciles, a orar, a buscar tu reino, Señor, porque somos pobres, no tenemos nada, te necesitamos todo el tiempo. Señor, ayúdanos igualmente a tener una relación especial con tu palabra. Señor, que tu palabra sea nuestra delicia, que sea nuestro deleite, que tu palabra sea como miel al paladar. Señor, sea como comida espiritual. Dios, no podemos sin ella. Dios, danos hambre de tu palabra. Danos hambre de ti, Señor. Obra poderosamente, Padre Celestial, en tu pueblo esta tarde. Y pido, Dios, que como resultado de este mensaje podamos reconocer que qué importante es vivir necesitado de Dios todo el tiempo y satisfacer las necesidades en dos áreas que vimos hoy: oración y palabra de Dios. Gracias, Dios, satisface nuestra necesidad. No nos dejes, Señor, caer en tentación. Líbranos del mal, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, pues, de pie.